poquito importante tener una Biblia cuando estás predicando de la palabra de Dios. No un poquito. Pero qué buenísimo estar aquí. Qué buenísimo estar con los hermanos. Hay mucho gozo en mi corazón cada oportunidad que tengo a hablar de la palabra de Dios. Bueno, estamos en el quinto parte de esta serie, en que estamos examinando unos movimientos modernos y sus influencias. Hoy vamos a examinar un movimiento que ha crecido mucho en influencia. Quizá han visto esta bandera. Ahora muchas compañías y corporaciones están usando esta bandera y están incorporando los colores a mostrar apoyo para este movimiento. Internacionalmente, el mes de junio es conocido como el mes del orgullo gay o el orgullo LGBT. Esta observación empezó después de unos disturbios que pasaban en Nueva York, en un lugar llamado el Stonewall Inn en el año 1969. Es un pub gay. La reacción de la comunidad gay era el comienzo del movimiento del orgullo gay. La gente de varios grupos de la LGBT, esas diferentes comunidades, empezaron a trabajar juntos, iniciando un movimiento a promover reconocimiento legal y aceptación social de la manera que ellos viven. Las letras, la LGBT, representan unos grupos. La L es las lesbianas, el G es los gays, el B es los bisexuales y los T son los transgéneros. Los primeros tres palabras describen varias diferentes preferencias sexuales. Y si exploramos historia, encontramos humanos participando en esos actos. Era parte de varias culturas en diferentes partes del mundo, especialmente entre los griegos antiguos y después entre los romanos. Podemos leer de hombres buscando participar en ese acto en la Biblia. Y vamos a mirar en el libro de Génesis. Y esto es en los tiempos de Abraham. En el libro de Génesis, capítulo 19. En el libro de Génesis, capítulo 19, el versículo 4 y 5. Estamos en Sodoma, una ciudad donde estaba Lot. En el versículo, y perdóname que el texto es un problema con el font. Bueno, podemos leer de la Biblia. El 19, versículo 4 y el 5 dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Todo el pueblo juntó desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahí esa palabra conocer está indicando la idea que ellos quieren tener sexo con ellos. Aquí hasta los tiempos de Abraham, estamos hablando de el año 2000 antes de Cristo. Estamos leyendo de hombres buscando tener sexo con hombres. Siendo parte de humanidad y como tan fuerte este movimiento ha crecido con su influencia, hoy vamos a explorar este tema, particularmente del LGB, en luz de la Biblia. Pero ¿qué es el movimiento orgullo LGB? Bueno, básicamente, las lesbianas son mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres, ese es su símbolo. Y los gays son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Y los bisexuales son gente que tienen relaciones sexuales con los dos. Gente que participan en esos tipos de sexo tienen algo en común. Tienen una atracción hacia el mismo sexo.
Pero ¿qué tan grande es la población de gente así? ¿Cuántos son, más o menos? ¿Cuántas partes son de la población en general? Vamos a mirar de los Estados Unidos y de la población de los Estados Unidos. De la homosexualidad entre las mujeres es 5.1% de la población. Se identifican como lesbianas o bisexuales y 3.9% de hombres se identifican como gay o bisexual. Y si miremos según encuestas del mundo occidente, en el promedio 12% de mujeres y 7% de hombres tienen a menos a un poquito de atracción hacia el mismo sexo. Podemos ver que la mayoría, por un amplio margen de la población, es heterosexual, es decir, solo buscan sexo con una persona del sexo opuesto. Es una minoridad pequeña que son homosexuales. Con esa idea en mente, que el sexo entre los dos sexos opuestos es muy importante. Sabemos que es muy importante porque es la manera que producemos niños. ¿Qué causa la atracción hacia el mismo sexo? Bueno, antes que quitaron homosexualidad, lo quitaron del manual diagnóstico de los trastornos mentales en el año 1973. Antes de eso, la mayoría de teorías eran psicológicos. Era una cosa del mente. Miraban a las condiciones que crecían una persona y sus relaciones con sus padres y con su familia. Pero después del año 1973 empezaron a mirar otras cosas. Empezaron a hacer unos estudios genéticas, neurológicas y de las hormonas. También analizaron diferentes teorías buscando si el abuso infantil o si el número de hermanos o condiciones sociales son factores también. Y en el momento la conclusión científica es que no hay un factor singular que causa esa atracción hacia el mismo sexo. Hay diferentes factores que posiblemente puede inclinar a una persona a tener la atracción hacia el mismo sexo, pero no hay una cosa que pasa en su vida. Y también podemos elegir muchas diferentes cosas, hacer o no hacer. Pero esa atracción hacia el mismo sexo no sabemos dónde viene, pero existe en la vida de 1% de humanidad. ¿Y cómo hicimos con las diferentes temas antes? Vamos a mirar lo bueno. Hay algo que cristianos pueden aprender, hay algo positivo que podemos ver de este movimiento Orgullo LGBT. Bueno, una cosa que pasó después del año 1969 es que invitaron muchas diferentes comunidades que antes no necesariamente se llevaban bien, a participar juntos en el movimiento. El movimiento de orgullo empezó solo con los gays, pero después incluyeron más grupos, lesbianas, bisexuales, añadiendo más y más letras. Hasta ahora que el acrónimo tiene 16 letras. Y yo no sé qué significa cada letra, pero es el LGBTIQ, Q, C, A, P, G, N, G, F, N, B, A. Y todas estas letras indican diferentes grupos de personas. Ese movimiento buscaba inclusión. Y podemos ver que esa idea a incluir y a invitar gente de diferentes lugares, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Diferentes orígenes, es algo que también encontramos, en la Biblia, ¿sabes qué? Con el Señor. Una cosa que podemos ver en el ministerio de Jesucristo es que Él fue y habló con muchos diferentes grupos, muchos grupos que eran en conflictos y muchos que su gente, los judíos,
no pensaba bien de esas personas y los menospreciaban. Podemos ver en el libro de Mateo capítulo 8. Y vamos a mirar unos versículos y vamos a mirar qué tipo de gente hablaba, con qué tipo de gente hablaba Jesucristo. En Mateo capítulo 8, versículos 5 hasta el 7. Tenemos aquí Jesucristo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Aquí tenemos un centurión. Es un romano. Es un oficial de los romanos, y los romanos eran los conquistadores de la tierra allí. Los judíos estaban en contra de los romanos, pero aquí tenemos a Jesucristo hablando con un romano diciendo: sí, voy a hacer esta cosa para ti. En Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 y versículo 1 y 2, y vamos también a mirar el versículo 5, pero Lucas 19, 1 y 2. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y un rico. Y versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, mirando a Zaqueo, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí tenemos un publicano. Un publicano es una cosa que los judíos odiaban a los publicanos, porque los publicanos estaban trabajando para los romanos, y no solo trabajando para ellos, pero estaban también robando de la gente. Pero aquí tenemos a Jesucristo diciendo: mira, ese publicano, voy a ir a su casa, voy a hablar con él. En Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, y vamos a mirar versículo 7 y versículo 9. Juan 4. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. La mujer samaritana, versículo 9, le dijo: ¿cómo tú, siendo judeo, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judeos y samaritanos no se tratan entre sí. Tenemos a Jesucristo hablando a alguien, un samaritano. Los samaritanos eran un grupo que eran como primos de los judíos. Eran la gente que mezclaban con los israelitas que se quedaban ahí después de la invasión de los asirianos. Y ese grupo, ellos practicaban su religión, que era similar. Ellos dicen que ellos oraba al mismo Dios, y adoraban al mismo Dios, pero ellos lo hicieron de diferente manera, en diferente lugar. Y los judíos no querían hacer nada con estas personas de Samaria. Pero aquí tenemos a Jesucristo hablando con una mujer y hablando con esta samaritana. En Marcos capítulo 1. Si tienes tu Biblia enfrente de ti, por favor, solo que puedes mirar que todo esto está de la Biblia. Es la razón que estamos aquí, para mirar qué dice la Biblia, mirar qué dice la palabra de Dios. La Biblia es suficiente para todo, como el hermano leía del libro de Timoteo. Aquí tenemos en el libro Marcos capítulo 1, versículo 41 hasta 42. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Aquí tenemos 1:40, sí. Y le tocó y le dijo: sé limpio. Y así que él hubo hablado, el instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Aquí tenemos a alguien, un leproso, alguien con la lepra, que es una enfermedad que no era una manera de quitarlo, y la gente no podía hablar, estar cerca de alguien que tenía la lepra. Pero aquí tenemos a Jesucristo
hablando con este leproso, y es no la sola persona. Pero Jesucristo estaba buscando cualquier persona a hablar y mostrar su poder y mostrar el reino. En el Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Vimos que Jesucristo hablaba con ricos, pero también no olvidaba a los pobres. Y respondió Jesús, aquí tenemos a Jesús hablando con los seguidores de Juan el Bautista. Respondiendo Jesús les dijo, aquí en el Mateo 11, versículo 4 y 5, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. A los pobres también. Los pobres, y la manera que muchos de los judíos en ese tiempo estaban pensando, eres pobre porque hiciste algo, tu familia hicieron algo en el pasado que Dios está condenando, Dios está castigando con su pobreza. La gente no quiere hacer nada con los pobres, pero Jesucristo está anunciando el evangelio a los pobres. Y más importante, en Lucas capítulo 15, podemos ver en Lucas capítulo 15. El versículo 1 y el versículo 2. Aquí tenemos los fariseos y los escribas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ¿este a los pecadores recibe y con ellos come? Para los fariseos y los escribas esto era una locura. Pero Jesucristo fue a todos a enseñar. Él quería incluir todos en su reino, hasta los pecadores. Tenía entre sus apóstoles unos pescadores, un publicano, un zelote. Y más allá leemos de Pablo, un fariseo. Tenemos gente de diferentes orígenes. También incluido en el reino de Jesucristo son los gentiles. En el 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 12 y versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, hablando de los gentiles, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En el mismo espíritu estamos juntos. Eso era la meta que Jesucristo tenía, a reunir toda la humanidad bajo de él. Marcos capítulo 16, una de las últimas palabras que Jesucristo tenía para sus discípulos. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo este mandamiento: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo, a todas partes, a todos grupos. A incluir todos. Si hay algo que podemos decir o mirar que hicieron muy bien, es que ellos buscaban a incluir diferentes personas en su movimiento de diferentes orígenes. Pero hay muchos problemas con este movimiento. Promueve algo que es pecado. El acto de hacer sexo con alguien del mismo sexo. Podemos ver que desde el Antiguo Testamento era considerado por Dios como pecado. Podemos ver en la ley mosaica, en el libro del Levítico. Vamos al libro del Levítico, capítulo 18. Deuteronomio. Disculpe. ¿Dónde está?
Levítico 18, versículo 22. Y vamos a mirar en el capítulo 20 también. Pero primero que dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. En el capítulo 20, versículo 13. Si alguno se ayuntaré con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Desde el Antiguo Testamento hay ley contra eso. Y miremos un poquito a Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué pasó por su pecado? Judas, aquí tenemos más detalles en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas y el versículo 7 de Judas. Es después del tercero de Juan, antes del Apocalipsis. Judas, versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra, a las ciudades vecinas, las cuales de misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Se cayó fuego, fue un castigo contra ellos. No era el solo pecado que hicieron, pero es el pecado que está mencionado aquí en el Nuevo Testamento, que tenían en pos de vicios contra naturaleza, haciendo cosas contra la naturaleza, como leímos cuando estaban buscando hasta tener sexo con esos ángeles, esos hombres. Y encontramos la misma condenación en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. Hay unos que dicen que no hay condenación, que el Nuevo Testamento dice nada acerca de esto, pero la verdad es que sí, Dios dice algo acerca de esto en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Ley. El versículo 26 y 27 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravio. Aquí usando el uso natural del hombre. Hombres buscando hombres y mujeres buscando mujeres. Es muy claro aquí que eso es condenado. Eso es pecado. Y también en el primero de Timoteo vamos a mirar unas listas que habla de pecado. Primero de Timoteo capítulo 1, versículo 8 hasta el 10. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impios y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Estos son diferentes pecados. Ellos que practican fornicación, que los sodomitas, ellos que son los gays, los homosexuales. Todo estos son pecados. También vamos a mirar en el libro de Primero de Corintios. En el Primero de Corintios capítulo 6. Y este lugar es muy interesante. Estoy hablando de esta ciudad donde vivían esos cristianos, donde estaban unos templos de dioses paganas, donde la gente fueron a hacer sexo
con prostitutas. Y eso era parte de su adoración en ese templo. Prostitutas, mujeres y hombres también. Pero aquí tenemos Pablo escribiendo esta carta a los hermanos ahí, los Corintios, capítulo 6, versículo 9 hasta el 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erais ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Está diciendo Pablo que antes unos de ustedes, algunos eran como así, eran borrachos, eran ávaros, eran ladrones, eran afeminados, eran ellos que echan con varones, eran así antes, pero ahora eres diferente. Tenemos aquí claramente el Nuevo Testamento diciendo que estos son pecados, haciendo ese sexo homosexual es pecado. Este acto es condenado y es muy claramente. Y aplicando el principal que encontramos en Mateo capítulo 5, y tenemos aquí palabra de Jesucristo, Mateo capítulo 5, el acto es condenado, hombre con hombre, mujer con mujer. Pero y tomando este principal, vamos a leer este texto. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, y como leímos antes, el adulterio es un pecado también. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. A tener ese deseo ilícito en el corazón es condenado también. Solo porque una persona tiene esa atracción hacia el mismo sexo, si esa persona está mirando a otra persona que es del mismo sexo, de diferente sexo, y está pensando y teniendo esos deseos ilícitos para esa persona, eso es condenado. Eso es condenado. Y es aquí, es el principal, es pecado. Pecado es condenado en la Biblia. Jesucristo no quiere que vives en pecado. Otra problema que encontramos con este movimiento es que busca cambiar qué es el matrimonio. Vamos en el libro de Mateo capítulo 19. Vamos a mirar en Mateo 19. Y aquí en los Estados Unidos y otros países ya cambiaron la ley. Pero eso es solo la ley de hombre, no puedes cambiar la ley de Dios. Mateo capítulo 19, versículo 4 hasta el 6. Vemos a Jesucristo. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Podemos ver a Jesucristo haciendo esta cita del libro de Génesis, proclamando que desde el principio era el plan de Dios de establecer el matrimonio como de el unión de una mujer y un hombre, un varón y una hembra. No de dos hombres, no de dos mujeres, no de 3 personas, no de 100 personas, pero solo 2 personas. No de una persona y un animal, una persona y un objeto. 2 personas, un varón y una hembra. Es que dice la palabra de Dios. Y no podemos cambiar eso. Es muy claro en el texto. Pero
Quizás estás pensando, ¿qué pasa con ellos que tienen esa atracción? Atracción hacia el mismo sexo y es parte de su ser por cualquier razón. No sabemos de dónde viene y no sabemos por qué existe, pero existe y es algo que ellos tienen y necesitan hacer algo con eso. Pero vamos a leer un versículo que en el mismo capítulo, en Mateo 19, capítulo 19, versículo 12 dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos que son hechos únicos por los hombres y hay eunucos que a sí mismos se hicieron únicos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Los discípulos y la gente tenían problema con la idea que no podían divorciar para cualquier razón. Y están hablando a Jesucristo. Y dice en el versículo 10, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y Jesucristo está diciendo, ¿sabes qué? No todos necesitan, no todos pueden casarse. Hay unos que son únicos, que no tienen nada que hacer con sexo. Y hay unos que nacen así. Hay unos que por fuerza de otros se hacen así. Y otros por causa del reino viven así. Esos son ellos que son solteros. Y también encontramos en el libro de Corintios. Primero de Corintios capítulo 7 y versículos 7 y 8. Tenemos aquí hablando Pablo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. También aquí tenemos Pablo inspirado del Espíritu Santo diciendo, puedes, aquí está el texto. No, perdóname, aquí está. Bueno, 1 Corintios capítulo 7, ya leímos, pero aquí tenemos a Pablo diciendo, yo soy soltero. Es mejor en una manera si puedes ser soltero o soltera en el reino, porque puedes enfocar toda tu vida, toda tu fuerza a la obra, a glorificar a Dios, a predicar, a hacer todo que Dios quiere. Sí, alguien que tiene, alguien en un matrimonio puede hacer eso, pero Pablo está diciendo, sí es posible, puedes ser soltero y puedes glorificar a Dios, es posible. La verdadera problema que encontramos es el mismo problema que tenemos en todo el mundo, es pecado. Siendo humanos, vemos unos pecados como más terribles o pecaminosos que otros. Pero la verdad es pecado. Es el problema que dicen que la iglesia tiene, que la iglesia condena los gays, condena las lesbianas y condena todo eso. Y solo eso, pero la realidad es que, bueno, la palabra de Dios condena todo pecado, porque pecado es pecado. La palabra de Dios condena todo pecado. Nosotros como la iglesia no debemos condenar un pecado como es peor o más feo que otro pecado. Y la realidad que todos tenemos diferentes tendencias, diferentes pecados que nos tenta más fuerte que otros. Y para unos es el atracción hacia el mismo sexo. Hay unos que sufren con eso. Pero hay otros sufren con alcohol, otros sufren con del juego, otros sufren buscan fornicación y diferentes cosas. Todos sufren de tentación. La homosexualidad es parte del grupo de pecado que son pecados sexuales, incluyendo fornicación y el adulterio. Y como leemos, es el mismo 1 de Corintios capítulo 6. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de ese tipo de pecado, de ese tipo de acto? Huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa es fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Estás hablando y diciendo, Pablo, que no olvidas que ese tipo de pecado es, no estás diciendo que es peor, pero es terrible. Y no olvidas que somos... Nuestros cuerpos somos el templo del Espíritu Santo. Me parece que los hermanos, los corintios, tenían problema con fornicación, problema con cuestiones sexuales. Y por eso escribió mucho Pablo en el primero y segundo Corintio acerca de cosas sexuales. Porque es un problema en el mundo ahora. Este mundo es lleno de sexo. Pero la cosa es que no importa cómo el mundo es, porque nosotros estamos llamados a convertir y cambiar. Y no estoy diciendo que una persona que tiene ese problema del mismo sexo, atracción hacia el mismo sexo, va a convertirse a ser un cristiano y eso va a desaparecer. Porque somos aquí cristianos, sabemos que hay unas tentaciones que nos tentaba antes y nos tenta ahora. A veces cosas cambian. Es posible que cosas pueden cambiar para una persona que tiene ese problema, pero no debemos buscar alivio de esa tentación y pensar que va a desaparecer solo porque cambiamos, porque convertimos a ser cristianos. Sí, Dios va a ayudarnos con esa tentación, pero muchas veces no desaparece. Era solo parte de la vida que necesitamos vivir y hacer. Y quizás para que podamos ser ejemplos a otros y ayudar a ellos con sus tentaciones. Vamos a mirar unos versículos. Romanos capítulo 3 y versículo 23. Romanos 3, 23. Esto es el problema. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecan. Eso es el problema de la humanidad desde el principio. La humanidad quiere pecar. El primer de Timoteo capítulo 2 y versículo 4. El primero de Timoteo 2, 4 dice: El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos vienen a Él. No importa de qué era su origen. No importa de cuál tipo de tentación, cuál tipo de problemas tiene esa persona. No importa de dónde viene. Dios quiere que todos son salvados. Pero aquí el problema es el pecado. En Efesios capítulo 4 y versículo 22 hasta el 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creído según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pecado es el problema, tentación es el problema. ¿Qué podemos hacer? Podemos venir a Jesucristo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No importa de qué tipo de hombre eres, de dónde vienes, qué está pasando en tu vida, Él quiere a ti. No importa si antes eres alguien practicando como un gay o un lesbiana o un bisexual o cualquier cosa. Puedes venir a Él, y si tú conformes a sus mandamientos, a la palabra de Dios, a lo que Él quiere, si puedes morir, puedes despojar del viejo hombre y puedes poner y ser renovado en el espíritu, en su mente, y puedes vestirse en el nuevo hombre, puedes poner a Jesucristo, puedes ser un hijo de Dios. Ese movimiento es muy fuerte y está cambiando cosas en esta vida. Pero
como la iglesia, necesitamos quedarnos en la Biblia. No podemos cambiar qué dice la palabra de Dios. No podemos. Hay nada que podemos hacer, solo seguir qué dice la palabra de Dios. Este día, si quieres convertirse, si quieres tener y tomar salvación que solo viene en Jesucristo, esta es una oportunidad que tienes. Si eres un cristiano, ya eres un cristiano, pero hay unas tentaciones, hay unos problemas, hay unas cosas que necesitas ayuda. Estamos aquí como familia. Puedes abrir, por favor, sus himnarios. Vamos a cantar un himno. Y vamos a cantar un himno. Es el himno número 120. Vamos a cantar el himno 120. Y si durante estamos cantando este himno y estás listo a venir adelante, aquí está la invitación. Si eres un cristiano y necesitas oraciones, aquí otra vez una oportunidad que puedes venir adelante y podemos ayudarte. Vamos a cantar este himno.